Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de las consultas de Sancho. Estos días somos testigos de un pulso entre el Gobierno Central de España y la Comunidad Autónoma de Madrid. Nada nuevo bajo el sol, me vais a decir, en lo que se refiere a los habituales rifirrafes de competencias entre Gobierno Central por un lado y gobiernos autonómicos por otro lado. O sea que pensaréis que es una pugna más, dentro de muchas, y no os faltará razón, la verdad. Aún así, quiero dedicar este tutorial a esa cuestión del pulso entre gobierno central y comunidades autónomas. Primero, comprobaremos qué dice la Constitución de 1978, escucharemos a unos especialistas de la cuestión y haremos un repaso de cómo se está desarrollando hoy este pulso en el terreno político. Este artículo de prensa nos indica que Ayuso llevará a Sánchez a los tribunales por usar una orden sin validez, entre comillas, para intervenir, otras comillas, Madrid. Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y Sánchez, presidente del Gobierno Central. La riña entre ambos es que Ayuso le reprocha a Sánchez intervenir su propia comunidad autónoma, es decir, quitarle sus competencias. Vamos a consultar la Constitución, a ver qué dice la Constitución de 1978. La Constitución española vigente es la Constitución de 1978, aprobada por los españoles por referéndum el 6 de diciembre de 1978. Esta nueva Constitución implementó una nueva organización del Estado español, una nueva organización lingüística con el reconocimiento de las lenguas regionales, además del castellano, y una nueva organización territorial a la cual nos vamos a referir en este tutorial, con la implementación de las comunidades autónomas. Por lo tanto, España consta de 17 comunidades autónomas. Estamos viendo en este mapa que las fechas correspondientes a la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía varía de una comunidad autónoma a otra. 17 comunidades autónomas y 2 ciudades con estatuto de autonomía, Ceuta y Melilla. La Constitución de 1978 define las competencias y prerrogativas del Gobierno Central por una parte y de las comunidades autónomas por otra parte. Las comunidades autónomas organizan, por lo tanto, su autogobierno, tienen autonomía financiera, pero sus ingresos dependen en gran parte del Estado. Asumen las comunidades autónomas competencias legislativas y ejecutivas y colaboran con el Estado en la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas. Además, hay un Ministerio de Política Territorial, así como una delegación de gobierno en cada comunidad autónoma. La conferencia de presidentes debate sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico entre Gobierno Central y comunidades autónomas y potencia las relaciones de cooperación del Estado con las comunidades autónomas. Al Ministerio de Política Territorial y Función Pública le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de relaciones y cooperación con las comunidades autónomas. Por ende, el delegado del Gobierno coordinará con la administración de la comunidad autónoma. También prevé la Constitución los eventuales diferendos, siempre relativos a las competencias y al cumplimiento o el incumplimiento de dichas competencias. Nos toca entender entonces por qué Ayuso quiere llevar a los tribunales una decisión del Gobierno central
en pleno contexto de pandemia, volvamos a la Constitución a ver qué nos indica la Constitución en términos de salud pública, en términos de sanidad. El artículo 148 indica que la sanidad e higiene son competencias de las comunidades autónomas, cuando el artículo 149 indica que la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad son competencias del Estado, del Gobierno central. En marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el estado de alarma y se basaba en el artículo 116, apartado 2 de la Constitución, para declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional, porque este artículo lo habilita a hacerlo. Es decir, que en caso de crisis sanitaria sin precedentes, en caso de una situación de emergencia de salud pública, en este caso ocasionada por el COVID-19, en estos casos, el mando único de la sanidad, de la salud pública, el mando único lo tiene el Gobierno central. Y conforme con las competencias del Gobierno central en términos de estado de alarma, para ir preparando la desescalada, las comunidades autónomas tuvieron que necesitar autorización para levantar las restricciones de movilidad. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, esta tarde se celebrará el Consejo Interterritorial de Salud, en el que los distintos consejeros de sanidad de las comunidades autónomas van a empezar a plantear sus propias propuestas para comenzar ese proceso de desescalada. El Gobierno insiste en que es necesaria una nueva prórroga del estado de alarma durante toda la desescalada, pero su anuncio genera rechazo entre los presidentes autonómicos del PP, Quim Torra e Iñigo Urkullu. Es necesario recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y también el retorno paulatino a la normalidad institucional. Tenemos que empezar a desescalar e irnos hacia unas normas que no sean tan drásticas como supone el estado de alarma, ¿no? Parece al menos delicado mantener un instrumento que restringe los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo mismo dice Díaz Ayuso, que critica la mala comunicación del Gobierno, reproche que también han hecho algunos líderes socialistas. Hi ha moments en els que no s'ha actuat amb tota la suficient coordinació. Lo que sí aprueban las comunidades autónomas es el fondo no reembolsable de 16 millones de euros, pero matizan. No puede ser sino la primera, tendrán que venir necesariamente muchas más entregas. Y el Gobierno asegura que las medidas de liquidez a las autonomías han sido proporcionadas y suficientes. Por eso, ninguna comunidad autónoma puede decir que ha tenido problemas significativos de liquidez para combatir el virus. Recapitulemos. Entonces, la sanidad es competencia autonómica, pero en situación grave, el Gobierno declara el estado de alarma en todo el territorio nacional y este estado de alarma le confiere el mando exclusivo de la salud pública. Pero en septiembre, ante los múltiples rebrotes de COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Madrid, el Gobierno central quiso volver al mando de la gestión de la crisis. Y ahí fue como empezó el pulso entre el Gobierno central, por una parte, y la Comunidad Autónoma de Madrid, por otra parte. Magistrado Ignacio González Vega, buenas noches. Buenas noches, Xavier. Sáquenos de dudas de quién es la competencia en esta lucha contra la pandemia en España, tal como es la administración española. Bueno, la Constitución de 1978 diseñó un sistema de distribución de competencias Estado-comunidades autónomas. Y los estatutos de autonomía se diseñaron para que las comunidades autónomas fueran atribuyéndose diferentes competencias. Ha habido unos traspasos y es un común denominador en las 17 comunidades que tanto sanidad como educación son competencias que corresponden a cada comunidad autónoma. Estamos en un escenario en la pandemia en donde el papel principal corresponde a las comunidades autónomas en la toma de medidas. Se están tomando medidas en todas ellas y hemos ido viendo cómo a lo largo de estos últimos meses, donde ha aparecido situaciones de incrementos más importantes de casos, se han podido ir
controlando. Me refiero a la Comunidad Autónoma de Aragón, me refiero a la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde tuvimos los primeros brotes importantes hacia mediados de julio, muy vinculados al sector de los temporeros, y a partir de ahí se ha ido desplazando a otras comunidades autónomas, donde con la toma de medidas se ha conseguido un escenario de control, medidas eficaces, se ha conseguido un escenario de control, ¿no? Ahora tenemos el problema más importante quizás en la Comunidad Autónoma de Madrid, que ayer anunció que iba a tomar medidas adicionales, y esperamos a conocerlas con su detalle. Espero que a lo largo del día de hoy. Estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias de Madrid, un contacto fluido, y vamos a ver qué medidas toman. No las conoce todavía. Hemos tenido un contacto fluido permanente, hemos trasladado nuestra opinión, vamos a esperar, les corresponde a ellos anunciar la literalidad de las medidas que acaben decidiendo tomar, ¿no? ¿O en solitario la Comunidad de Madrid sigue teniendo toda la potestad para tomar las decisiones? Quien tiene las competencias claramente es la Comunidad de Madrid. Ahora bien, este órgano de coordinación que hemos creado en este espacio de coordinación, primero el grupo COVID, que ayer ya nos reunimos y establecimos un calendario de las distintas unidades de apoyo, tanto la unidad territorial como la unidad técnica. Lo que vamos a hacer en esas órganos de coordinación es establecer recomendaciones sobre cuáles creemos entre todos que deben de ser las medidas, pero siempre van a ser adoptadas como no puede ser de otra manera con quien tiene la competencia. El Gobierno de España está para ayudar, para colaborar y para apoyar. Esa es la dicho antes, nuestro papel, el papel del Gobierno de España, no consiste en enjuiciarlas. Pero sí quiero expresar al conjunto de la ciudadanía, que es lo que le he dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y es que deseamos de corazón que sean suficientes para frenar la pandemia, para doblegar la curva y revertir la tendencia que todos vemos, evidentemente, con preocupación. Hemos celebrado un encuentro, una reunión de gran importancia para Madrid y para España, en un momento donde la epidemia ha vuelto a coger fuerza de manera muy preocupante. Madrid es una España dentro de España, y por eso solamente con actuaciones conjuntas, donde hay un paraguas nacional, vamos a poder sacar adelante esta situación, porque aunque ahora mismo tuviéramos el virus a cero, si no hacemos este tipo de actuaciones volveríamos a empezar y volveríamos a vernos en una circunstancia como la que tenemos ahora. Madrid tiene desde marzo su propia estrategia, pero sin este paraguas es difícil porque nosotros carecemos de algunas de las competencias básicas y de recursos nacionales para afrontarlo. Señor Bosch, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por atendernos, porque la verdad es que tenemos muchas dudas esta mañana y sobre todo una. Queremos saber si una orden ministerial es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Queremos tener un poquito más de luz sobre este conflicto institucional que se está generando ahora mismo. Mira, el tema es controvertido jurídicamente, pero mi opinión personal es que nuestro sistema de competencias en materia de sanidad está diseñado para otorgar competencias a las comunidades autónomas y, por tanto, en una situación de ese tipo, el único instrumento para que el gobierno central pudiera tener el control de la gestión en materia de sanidad, el control directo, sería el estado de alarma. Fuera de esto, hay un Consejo Interterritorial, como sabemos, diseñado en varias leyes de sanidad, pero está configurado legalmente únicamente para coordinar, planificar y emitir recomendaciones, y además la ley siempre deja claro que es sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Y sigue más que nunca el pulso, porque hoy, 8 de octubre, nos hemos enterado de que la justicia, el Tribunal Superior de Madrid, le daba la razón a la Comunidad Autónoma de Madrid, y quedan nulas y sin efecto las órdenes ministeriales del Gobierno central, concretamente las órdenes ministeriales del Ministro de Sanidad. Con lo cual, mientras se agudiza la crisis sanitaria, estamos viendo que también se enzarza el conflicto político y la pugna entre, por una parte, la Comunidad Autónoma de Madrid, que defiende sus competencias, y el Gobierno central, que quiere tomar el mando de la gestión de la pandemia de coronavirus. Muchísimas gracias por tu atención y hasta el próximo tutorial.
Hasta luego.